Estatal para la Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Conferencia: las diferentes formas de hacer divulgación. Bueno, pues para continuar con el programa y seguir adentrándonos en este mar de conocimientos de la ciencia, presentamos a nuestra siguiente ponente. Ella es Mónica Chimal. Mónica estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, cursó diversos diplomados sobre periodismo científico. En el año 2003 fue jefa de información en la revista Ciencia y Desarrollo que edita el Consejo Nacional, de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Desde 1998 labora en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Entre otras cosas, ella escribió el libro de divulgación de las matemáticas titulado Entre Amigos, como parte de la colección La Otra Escalera. Este libro fue seleccionado para formar parte del Programa Nacional de Lectura. Ha colaborado en proyectos para el diseño de contenidos para museos como el Universum, en la Sala Permanente Evolución, Vida y Tiempo, también en el Museo de Chiapas de Ciencia y Tecnología, el Museo del Palacio en el estado de Oaxaca, el Museo de Ciencias e Innovación de Tepic, Nayarit, y el Museo de Ciencia y Tecnología del estado de Campeche. El título de la conferencia que nos va a presentar se llama Las diferentes formas de hacer divulgación. Un aplauso, por favor. Pues buenas tardes, la verdad es que es un honor estar aquí, pero sobre todo porque los quiero felicitar por esta iniciativa que tiene el Estado, que tiene el grupo, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, de reunir a los interesados en hacer divulgación. ¿Qué es esto de la divulgación? Se oye muy bonito, pero hacerlo, como cuesta trabajo. Pero se necesita mucha creatividad, mucha disposición, mucha capacidad de observar, de escuchar, porque a veces la divulgación la hacemos de nuestros intereses hacia afuera, pero cuando nos preocupamos por el otro, en realidad divulgamos para el otro, no para nosotros, no solo para nuestros pares. Es un arte, divulgar es un arte. Divulgar es un arte, saber para quién vamos a divulgar. Parece trivial, pero tomarnos el tiempo de decidir para quién, o que nos pidan una conferencia, a veces, sí, claro que sí, con mucho gusto te doy la conferencia, y no nos preocupamos, ¿y quién es el público? Son niños. Muy fácil. Yo creo que es el público más complicado que tenemos. ¿Cierto, Mildred? Es el público más complicado. Hay que tenerlos activos, hay que tenerlos, buscar la manera de ser dinámicos. Pero no solo el para quién, falta definir para qué queremos divulgar. ¿Por qué queremos compartir? ¿Por qué queremos impresionar, sorprender, compartir, generar vocaciones para la divulgación para la ciencia? ¿Para qué queremos divulgar? ¿Para cambiar un hábito? Por ejemplo, también se vale. Pero saber qué vamos a divulgar. ¿Qué tema vamos a divulgar? Astronomía, sí, pero ¿qué de la astronomía? ¿Qué de la genética? ¿Qué queremos divulgar? ¿Se acuerdan de la primaria? ¿Se acuerdan de este proceso de comunicación básico? Emisor, mensaje, receptor. Y nos quedábamos en una sola línea. Pues resulta que afortunadamente las cosas han cambiado y le vamos a meter un cuadrito más, contexto. ¿Qué es eso del contexto? No es lo mismo hablarle a un niño de la Sierra Gorda que a un niño de una escuela privada de Juriquilla, por ejemplo. No es lo mismo. Tiene sus encantos, tiene sus características y sus peculiaridades. Este asunto del contexto parece trivial, pero nos ayuda a definir eso, los públicos y las audiencias. ¿Ustedes han oído estos términos, público, audiencia? Pareciera que indistintamente se usa como sinónimos, pero en realidad la idea de que los distingamos, sobre todo para la divulgación, es entender el medio. Los públicos es un grupo, ustedes son un público, ¿sí? Pero ustedes forman parte de un público, pero la audiencia, el que ustedes estén decidiendo estar aquí, los convierte en una audiencia, porque tenemos el mismo interés. Eso es lo que nos distingue entre un público y una audiencia. Y es importante tomar estos dos conceptos porque eso nos va a permitir, cuando queremos divulgar, qué medio vamos a utilizar.
de saber quién es nuestro público, quién es nuestra audiencia, nos ayuda a construir los mensajes. Parece tal vez trivial, pero damos un paso atrás. ¿Qué vamos a divulgar? ¿Cómo lo vamos a divulgar? ¿Y para qué lo vamos a divulgar? Si tenemos claro eso, es mucho más fácil construir nuestro mensaje. Nuestro mensaje no solo se basa en el uso adecuado del lenguaje, las palabras correctas, precisas, más que correctas, precisas, que comunican lo que de veras queremos decir. Cuando divulgamos, ¿a poco no les ha pasado que les pidan o una conferencia, o un libro, o un artículo, y queremos decir todo? Todo. Queremos decirlo todo sobre la genética, ¿no? Todo. Me pareció interesante lo que hizo el doctor Mark, dijo, la epigenética, padrísima, pero eso es otro tema. ¿Sí? Puso un límite, mi tema es este, mi idea es esta, una sola idea a la vez. Parece, otra vez, algo obvio, pero les ha pasado, se los aseguro. Generalmente cuando elegimos los temas, como se los comenté anteriormente, parece que divulgamos para nosotros, es bajo nuestro interés. Yo soy muy buena para la mecánica cuántica, quiero que sepa la gente todo sobre mecánica cuántica, ¿de verdad? Los quiero provocar, esa es la idea, provocarlos. ¿De verdad queremos que sepan todo de mecánica cuántica? A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Para qué divulgamos? Pues hay muchísimos objetivos que queremos cumplir y cubrir con la divulgación. Desde sacudir visiones, de decir, Señor, usted ha vivido engañado toda su vida, ¿no? Desde esa puede ser una decisión. Querer sacudir, cambiar otra vez hábitos, pero sobre todo, yo creo que divulgamos, deberíamos, uno de los objetivos principales de la divulgación es dar información para que la gente tome decisiones, incluso nosotros. Cuando empezamos a leer sobre un tema, nos permite tomar decisiones. Si la gente no está informada, si la gente no le ofrecemos y nosotros no estamos informados, va a ser muy difícil que podamos tomar decisiones. ¿Qué divulgar? Hace rato tuvimos una interesante discusión con Pati y con Joel. Este asunto de qué divulgar. ¿Cómo decidimos los temas? ¿Cómo decidimos qué? Generalmente decidimos porque somos especialistas en el tema, porque nos interesa, los que no somos científicos, pues nos llama la atención ciertos temas, pero ¿y de verdad observamos? ¿Observamos al otro? ¿A la sociedad? ¿Qué está pidiendo a gritos sin decirnos? Esta capacidad de observación yo creo que es algo que debemos de rescatar los divulgadores. Observar. No podemos estar fuera de un contexto social. ¿Se vale? Se vale, pero tiene mucho más sentido cuando entendemos qué está sucediendo a nuestro alrededor y que somos parte de una sociedad, que tenemos que estar atentos a qué sucede. No, pero lo mío es ciencia. Lo mío es ciencia. Lo mío es padrísimo, no tiene nada que ver con la violencia, no tiene nada que ver. Esa es otra cosa. ¿Será? ¿Será? Se los dejo de tarea. Recapitulemos, ¿no? ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Qué? Pero ahora viene lo interesante, ahora sí manos a la obra. ¿En qué medio? Lo anterior es para saber en qué contexto estamos, justamente, que somos parte de una sociedad y es importante tomarlo en cuenta, que tomemos en cuenta para quién, sobre todo. Pero ahora sí, ¿qué medio? Las posibilidades de la divulgación son inmensas, ¿eh? Déjenme decirles que es una de las actividades profesionales que me parecen más ricas, más creativas. ¿Por qué? Porque tienes que buscar los espacios, no están tan fáciles. No son tan fáciles. Tampoco es tan difícil, ¿eh? Porque ya tenemos esta idea, no es que en el periódico no me dan, no es que no me dan espacios en la radiodifusora, no. ¿Será? ¿No será que a lo mejor nos falta un poquito de conocer cómo funcionan los medios? ¿No será que también debemos de ponernos en el mismo nivel? A ver, estos son, ustedes los conocen muy bien. Y ahorita me van a decir, pero te falta uno.
A ver si se dan cuenta cuál. Internet. ¿Pero para qué Internet? ¿Será que son inalcanzables? Yo creo que no. No, sí es mucho más complicado en una sociedad donde no hay una cultura científica, donde nos cuesta un poco de trabajo entender que la ciencia es parte de nuestro día a día. Sí es complicado convencer a los dueños de radiodifusoras, a los dueños de periódicos. Es complicado, pero no imposible. Cuando entendemos, a ver, si queremos poner un programa en el IMER, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es el objetivo del IMER? Radio Ciudadana. Entonces sí, voy a preparar mi proyecto dirigido a eso. No olvidar y no querer, no, pero yo quiero fuerzas que sean cápsulas, ¿no? Y a mi manera. Te las van a rechazar. De entrada se los digo, pero en cambio, si tomamos la precaución de escuchar la programación del IMER, entonces sí, ya sé cuál es su línea. Tienen una línea editorial. ¿Han oído hablar de esto? ¿Qué es eso de la línea editorial? Es la política informativa de la política, una filosofía, un pensamiento. Tienen valores, tienen objetivos, incluso temáticas que se pueden tratar y temáticas que no. El aborto, por ejemplo, no puede ser tratado igual en la jornada, no se trata igual que en Reforma, por ejemplo, o en Milenio, no se trata igual. Hay líneas, ¿sí?, que nos van dictando. Si queremos hablar del aborto desde el asunto de la ciencia, no es Reforma el lugar, no es Milenio, por ponerlo sin ejemplo. Pero a lo mejor sí por la jornada. Dejemos de lado si son buenos o malos periódicos, esa es otra historia. Sino la línea editorial es lo que estamos hablando. Entonces, si queremos hablar del aborto abiertamente, busquemos el espacio. No pretendamos convencer a Reforma que a fuerzas nos deje hablar del aborto sin tapujos. No va por ahí. Algo que nos pasa muy seguido. Pero hay que entregar un artículo en Cómo Ves, perdón. En Cómo Ves, sí, hay fechas de entrega. Tenemos tiempos también en los medios. Tenemos tiempos de entrega, tenemos tiempos de dictamen, tenemos tiempos. También, y así nos pasa, no sé si alguien que haya hecho radio le ha tocado, cuando nos piden una cápsula de 5 minutos, son 5 o 10 segundos. Sí, pero esos 10 segundos se los cortan. Hay tiempos. Es que mi cápsula tiene que ser de 10. Son de 5. Solo nos dan 5. Y a veces ni son 5, son 4 con 55 segundos por los anuncios. O 30 segundos, en fin. Eso es importante saber. El tiempo, ¿qué es esto del tiempo? Hay tiempos, hay extensiones. Es que yo quiero que mi artículo del periódico sea de 500 palabras, pero te están diciendo que tiene que ser de 150, tiene que ser de 500. Entonces, ¿de verdad son inalcanzables? ¿De verdad? Yo lo dejaría también un poco a discusión. Los que sí, afortunadamente tenemos espacios que no dependen de otros, sino de nosotros, en cierta forma. Como es el teatro, como son las exposiciones, como son los museos, ¿sí?, como son decidir ciclos de conferencias, decidir las publicaciones. Yo no dejé solo publicaciones a secas, sin apellido, pero ya tenemos afortunadamente la posibilidad de hacer publicaciones digitales, por ejemplo. Lo que hacemos en los institutos, algunos institutos tienen las puertas abiertas, hacemos charlas, pero aguas aquí. Aquí es el punto donde quiero hacer más énfasis. Los divulgadores no solo elegimos, o no deberíamos solo de elegir, y el doctor habla muy bonito, y por eso lo voy a invitar a dar una charla a la escuela, porque sí se le entiende. Y voy a hablar esta vez, él habla de drogas, entonces sí, el impacto de las drogas en los jóvenes. Pero la otra semana, ¿qué se me antoja? Astronomía. ¿Sí? Los divulgadores, y es donde está la profesionalización, es ¿por qué no armamos un ciclo de conferencias con un objetivo?
concreto, contextualizando. ¿Sí? No elegimos los temas o las personas solamente porque nos caen bien, aunque algunas veces sí, pero no debería de ser así. Deberíamos de tomarnos la molestia de pensar, tomarnos el tiempo para pensar qué queremos, para quién, cómo. Yo creo que esas son las claves para poder tener un sustento en la divulgación. Esas deberían de ser las bases. No es solo porque nos gusta. Y la creatividad es el límite, ¿eh? Lo que se nos puede ocurrir, pero bien sustentado. Si queremos hacer una exposición, por ejemplo, ahora que vi el parque que está enfrente tiene en las rejas fotografías. ¿Alguna vez han hecho alguna galería de imágenes de divulgación científica para ese lugar? Una vez sí, del universo. Del universo, por ejemplo. Y podría ser una estrategia más, ¿no? Tener un acuerdo y que cada mes haya, por ejemplo, una exposición de divulgación científica, ¿no? ¿Por qué lo dejé aparte? Porque justamente tiene su encanto este medio. No es que sea el futuro, no es que sea... Es otro medio y hay que entenderlo como tal, pero que nos da posibilidades en estos momentos. Parece, cuando surgió Internet, y es una de sus funciones, es el baúl, donde metemos todo. ¿Sí o no? ¡Ah! La revista, ¿cómo ves? No, vamos a poner otro ejemplo, Conversos. Vamos a subirla y le hacemos un PDF, perfecto. Ya es una revista digital, ¿no? ¡Ay! El programa de radio de Patti o de la universidad, pues lo subimos y ya es un podcast. Se vuelve el baúl. Pero no entendemos que es un medio que tiene sus características, tiene su público, tiene su propio lenguaje. Pero ¿cuáles son las ventajas de Internet? Hay una retroalimentación constante, hay que ser muy concretos, aunque también tienes la posibilidad, por ejemplo, si quieres hacer un artículo, de hacerlo lo más extenso que quieras, pero el chiste es saber cómo escribir para Internet, por ejemplo, que son subtítulos. Cuando haces un artículo para Internet que quieres que esté bien hecho para Internet, tienen que ser subtítulos, por ejemplo. ¿Para qué? ¿Cómo usamos Internet? Ahorita vengo, ¿no? Le ponemos stop al video de YouTube. Ahorita regresamos. Somos un público que no necesariamente es continuo, que no estamos todo el tiempo viendo algo, sino estamos buscando el Google, estamos contestando correos, estamos oyendo música, nos volvemos multi frente a Internet. Entonces pensemos los contenidos para Internet de esa manera, ¿sí? Que se vuelva, por eso es el arte de hacer cosas para Internet, también lo conciso, lo concreto y lo autocontenido por partes, ¿sí? ¿Por qué es un medio exigente? Les apuesto que han encontrado páginas, se los apuesto, que no se han actualizado en un mes. Bueno, y dije poquito. ¿Quiénes tienen blog aquí? ¿Quiénes tienen? Pero bien levantado, que no les dé vergüenza. 3. ¿Hace cuánto actualizaste? ¿Ok? ¿La semana pasada? Hace 2 horas. Hace 2 horas. La inmediatez, perdón, la dinámica de Internet es esa. Tú no puedes dejar prácticamente un día sin publicar, sin decir, aquí estoy. ¿Por qué? Porque hay muchísima información que está en ese medio. Si vas a hacer una página que sea decente, pues tienes que tener una dinámica de publicación. Cuando uno elige el medio, sí, vamos a hacer una radionovela, que se oiga bonito, que la voz se oiga profunda. ¿Y qué vamos a contar? ¿Qué vamos a decir? No es suficiente con los efectos, con las buenas voces. Tampoco es suficiente con una gran escenografía en teatro o un gran actor. No es suficiente tener el edificio más bonito para hacer un museo. No es suficiente tener el aval o el dinero para hacer una exposición. No es suficiente tener el dinero para hacer una revista.
qué vamos a decir y cómo. Eso es parte, pero si no tenemos claro el contar una historia, ¿qué historia vamos a contar? ¿Qué le vamos a comunicar al otro? ¿Qué queremos generar? Cuando generalmente ponemos el adjetivo de que un programa, voy a poner concreto el ejemplo de radio, es excelente programa de radio, de veras lo he oído, pero dan puros datos, pero es muy bueno de ciencia, es un programa de divulgación científica buenísimo. Y cuando te tomas la molestia de escuchar, te das cuenta que son puros datos, no hay contexto, son puras noticias. O cuando se hacen entrevistas no se contextualizan. Entonces se queda otra vez en un nivel medio. Y lo que estamos generando, como no hay muchas opciones, lo que estamos generando es que nuestro público se quede solo con lo de encimita. Pareciera que la ciencia es arte de magia, resuelve todo, es sorprendente y mágica. ¿Qué imagen de la ciencia estamos comunicando? ¿Qué imagen de la ciencia estamos divulgando? ¿Dónde está nuestra capacidad? Volvemos a lo mismo de el cómo se genera el conocimiento científico. Y en divulgación, ¿dónde está ese proceso? Siempre es lo último, el resultado, ¿no? El resultado. ¿Y dónde está el proceso? ¿Dónde están los años, 25 años mínimo, de alguna investigación sobre, por ejemplo, medicamentos que puedan curar o frenar el cáncer? 25 años. Ah, pero como dura tanto, no lo divulgo. No. Dura mucho. No hay concreto. Lo que me importa es decir, se ha descubierto la cura del cáncer. Si no, no. ¿Dónde está? Generalmente divulgamos en los medios cosas que son sorprendentes, mágicas en el sentido, ojo con este término, espontáneas. Voy a usar mejor el término espontáneo, sin un proceso detrás. Pongamos un poco más atención en eso. ¿Qué escuchamos en los medios? ¿Cómo lo escuchamos? ¿Cómo se presenta la información científica? ¿Cómo se hace en los medios? Y aquí quiero entrar a esta discusión de qué es información y qué es divulgación. Información se vale, nos lo piden con López Dóriga, ¿no? Datos. Ese es un espacio, pero eso es lo que sabemos, así es como divulgamos. Señor López Dóriga, discúlpeme, pero no va por ahí. El señor productor, porque López Dóriga es la cara. Al que hay que convencer es al productor. Señor productor, yo quiero hacer cápsulas de divulgación científica. Ay, ¿cómo es eso? ¿Puros datos? No. Es el proceso. No me conviene. Espérenme. Le traigo animaciones, por ejemplo. Unas pequeñas cápsulas animadas, pero que tienen contenido. Ah, caray, a ver. Este proceso también de gestión con los medios, ¿sí? Es muy importante. ¿Cómo convencemos al otro que nos pueda dar espacios? Este asunto de contar historias es generar emociones. Generar reflexión. ¿Por qué no? ¿Cuál es su cuento favorito? ¿Su novela favorita? ¿Cuál es tu novela favorita? ¿Qué? ¿O una película? El Principito. ¿Por qué? ¿Por qué es tu favorita? Porque te hace reflexionar de lo que perdiste al ser adulto. Dejaste de ser niña, ¿no? ¿Cómo está contado el Principito? ¿Quién no ha leído el Principito? ¿Quién no ha leído? Ok. ¿Qué es lo rescatable del Principito? Para que se animen a leerlo. ¿Qué es lo sabroso del Principito? ¿Cómo empieza? ¿Se acuerdan? ¿Cómo empieza?
Con el sombrero. Es un niño que le piden dibujar, bueno, que está dibujando, no le piden, está dibujando. Y es una imagen, en el libro es una imagen que lo primero que hace es generar un proceso en tu... No lo haces de esta manera, ya luego lo analizas. ¿Qué es esto? Te cautiva. Desde la primera escena, página, te cautiva. ¿Y qué sigue? Te va contando una historia, la historia del Principito. ¿Sí? Va, viene, pero sobre todo la primera parte te hace dudar, te hace reflexionar efectivamente lo que has perdido de niño, te hace bien de adulto, que te olvidas que eres niño. Pero te cuenta una historia, te mantiene atento, atento. Voy a hacer un ejemplo y me voy a arriesgar a que me apedren, pero no importa. ¿Por qué los chavos, los adolescentes, aquí entre nos, díganme, ¿quién se echó todos los libros de Harry Potter? Ok. ¿Por qué te leíste todos los libros de Harry Potter? Yo creo que cuando te gusta la trama y te creas de pronto sientes que vas a encontrar algo más, o la expectativa, ¿no? De que te gustó y tal vez el siguiente y así. Qué bueno que salen estos ejemplos. Vean, El Principito es el inicio, déjala. Pero Harry Potter es todo lo del medio, el desarrollo, te tiene la expectativa, está tan bien contada, y no nos vamos a meter en teoría literaria, esa es otra historia, es la realidad es que la gente se leía los libros y los chavos estaban metidísimos leyendo, algo tendrá, ¿no? Algo tendrá. Entonces, ahí es donde está otro ejemplo, contar una historia bien planteada, porque estaba muy claro quién era quién, el personaje que quería y el reto constante. ¿Qué va a pasar con Harry Potter? Ahora, ¿qué le va a pasar al pobre? ¿No? Y este asunto de la amistad, como parte fundamental. ¿Qué película? A ver, ¿quién no vio Gravedad? Es un buen número. Entonces no está. Bien, ¿cómo? Bueno, entonces esa no vamos a hablar de Gravedad. Porque el chiste es no, que la mayoría de la audiencia lo haya visto. ¿Quién vio? Ni modo. Odisea, bueno, sí, pero no tiene, me estaban diciendo que Crepúsculo, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? También hay en medio hay una historia, pero no hay un desenlace. Yo quiero... ¿Se acuerdan cómo acaba Odisea? Bueno, ¿quién no ha visto Odisea 2001? Eso ya son menos. ¿Se acuerdan del final? ¿Cómo es el final? Un poco claro, pero te lleva a un punto a donde casi te va a dar sus orígenes, bueno, te hace reflexionar sobre todo. Te truena, sí, te sí. truena. O sea, ¿qué pasa en un final? Te impacta. No te deja igual que cuando entraste a ver esa película. ¿Y qué no será posible salir? ¿Qué no será posible generar lo mismo con la divulgación? ¿No será que se pueda contar una historia, que se tenga una estructura y no solo dejarlo en datos, en una información media? Ese debería de ser el reto y esos deberían de ser nuestros límites. Contar historias, no importa el medio, no importa el medio, pero contar historias. Dejar que el público, dejar que tu audiencia en este caso, se quede. Les apuesto, no sé cuántos y espero que a muchos, que llega gente que se asoma y bueno, a ver ahora qué van a decir, no tengo nada que hacer, voy a entrar a la charla.
no salen igual que como entraron. Porque su ponente o porque ustedes los cautivaron. Les contaron una historia. Para cualquier medio, el que sea, se nos olvida una cosa: escribir, texto, la parte escrita. Ay, pero si yo voy a hacer un programa de radio. Sí, pero para hacer un programa de radio necesitas un guión, una historia. Ay, pero voy a hacer una exposición. ¿Qué crees? Necesitas un guión, una historia. Pero voy a hacer un programa de televisión. Necesitas un guión. Voy a hacer una galería de imágenes. Necesitas un guión. Plantear la idea primero. Si no tenemos ese trabajo de aterrizar lo que estás pensando, tu idea, aterrizarla en palabras, es muy difícil que después el proceso salga fluido. Sale forzado y sale a veces sin ninguna coherencia. Lo que salga es divulgación. Si no empezamos a entender que esta es una profesión que cuesta trabajo, que cuesta desvelos, que cuesta leer, que cuesta conocer de medios. Pero si yo soy científico y yo soy divulgador, ¿para qué quiero ver la película El Infierno? Porque es lo que la gente está viendo. Y también se trata de eso, tener una cultura social. Somos parte de. ¿Quién ha escuchado a Mariano Osorio? ¿Quién no ha escuchado a Mariano Osorio? Mariano Osorio es un conductor que tiene 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 horas de un programa en vivo, 7 horas diarias. Sí, para él solo. Bueno, no es para él solo, pero tiene lo que se le llama radiofónicamente una revista. ¿Sí? Pero este hombre, solo por cultura deberíamos de escuchar, porque es el programa con más audiencia en el país. En el país. Lo escucha todo el mundo. Es un decir. ¿Qué tiene Mariano que está haciendo que la gente de todos los niveles sociales prenda a las 6 de la mañana su radio y lo escuche? Algo debe tener. ¿Qué tiene? Que llega a las emociones. Tiene muy fácil. Tiene abierto el teléfono, entonces la gente puede hablar y decir: me siento mal, planeé con mi novio. Pero hizo algo y le acaban de dar un premio, si no me equivoco, antier. Salud. Un premio por hacer un proyecto de lectura, de fomento a la lectura. ¿Saben qué hizo? Y ese es el meollo de este asunto, de su programa. Empezó a elegir libros desde El retrato de Dorian Gray hasta Crepúsculo y todos los que se le ponen enfrente, y los empieza a narrar, y lo hace por capítulos. Bueno, esta sección de 7 horas de emisión, esa sección es la más exitosa. Bueno, hay repeticiones durante el día. ¿Qué nos da? Si no entendemos este tipo de procesos, entonces no estamos metidos en este asunto de la sociedad. ¿Para quién? ¿Para quién? Estoy poniendo casos muy extremos, y esa es mi intención. Que también volvemos a ver, a escuchar, a leer, a ver, porque es lo que la gente está, vamos a ponerlo en estos términos, consumiendo. Porque luego nos quejamos es que no nos oye. Yo lo que quiero provocar en ustedes es que seamos más creativos, no que le copiemos a Mariano, ni a Rowling. Bueno, yo sí quisiera copiarle a Saint-Exupéry, pero bueno, eso está un poco difícil. Pero no se trata de copiar, sino de entender cómo funcionan los medios, en qué sociedad estamos inmiscuidos para poder hacer propuestas creativas.
porque eso es lo que la gente está leyendo, oyendo, viendo. ¿Qué les estamos ofreciendo nosotros? ¿Ustedes, por ejemplo, qué ofrecen? Pues varias cosas. Creo que algo que hemos tenido muy claro en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia es contar historias. La parte de artículos, por ejemplo, la parte escrita, sí intentamos, la mayoría de las veces, en el caso de Cómo Ves. ¿Quién conoce Cómo Ves? No me digan qué opinan. El lunes cumplimos 15 años y sí es interesante saber qué opinan, pero ahí les va. Los artículos sí tienen un criterio muy claro de contar una historia. Sí son muy estilo cuentos a veces, sobre todo los Así Fue. Tiene que haber una coherencia. No puedes hablar de 3 temas a la vez. Sí es un tema, pero bien claro cuál es tu público objetivo, que en este caso son chavos de prepa y de universidad. Les voy a contar una anécdota respecto a Cómo Ves muy particular. Estamos convencidos en la Dirección General que hay que tener cuidado en cómo comunicamos y los lenguajes que utilizamos, no solo en palabras, sino en imágenes. Cómo Ves es una revista, la diseñadora está siempre atenta a cómo van las tendencias del diseño. Porque si tú tienes el puesto de periódicos, tienes la revista, tienes toda la gama de revistas, Cómo Ves tiene que competir, y perdón por usar esa palabra, pero es así, con Eres, o con Tú, o con Vanidades, o incluso, que son las revistas que consume el público al que vamos dirigido. Entonces, siempre es este asunto de lo llamativo. Hay que estar atentos, por ejemplo, a eso. Entonces, nos tratamos de actualizar. ¿Qué pasa en radio? Voy a hacer una autocrítica en radio. Utilizamos radio de una manera muy de información, solo del dato. Hace muchos años, y lástima porque también tiene que ver con un asunto administrativo, hace muchos años intentamos, y sí tuvo mucho éxito, una radionovela. Una radionovela. ¿Se acuerdan de Calimán? ¿Quién no ha visto las películas de Calimán? ¿Quién no ha visto? Perfecto. ¿Cómo se imagina Calimán? ¿Cómo nombre común? No, sin ninguna característica. ¿Cómo se imagina a Calimán? ¿Cómo te imaginas a Calimán? Con un turbante. Pero físicamente. Pues muy de estilo europeo, como el grupo europeo, con una piedrota en su... Bueno, eso es lo que intentamos hacer con esta radionovela. Eso, generar imágenes radiofónicas, ver por los oídos. Esa fue y tuvo mucho éxito. Ya no se ha vuelto a repetir, estamos tratando de hacer radio por internet, estamos queriendo entrar por esa línea. Otra ventaja que te ofrece internet es que sí se vuelve una autocensura, no te censuran otros. El que se censura es uno, y los límites te los pones tú, no el otro. En exposiciones, por ejemplo, la parte del museo, la parte museológica, igual. No solo son aparatos con una cédula, sino que cuenten una historia, otra vez. Entonces, que haya un guión museológico, que haya un acomodo incluso, pero que haya una cuestión temática que cuente algo. Si vamos a hablar, por ejemplo, evolución, que es el caso que conozco más, no era solo hablar de Darwin. Una cosa es hablar de Darwin y otra cosa es hablar de evolución. En este caso el objetivo era comunicar sobre evolución, y se hizo un guión. Bueno, claro, Darwin es una parte fundamental en esta historia, pero ¿qué preconceptos habían antes de Darwin? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo fue evolucionando el concepto de evolución? Y romper mitos, por ejemplo, mutación, malo, y evolución es progreso, no necesariamente. Y las mutaciones no necesariamente son malas.
con estos objetivos. En otro de los medios tenemos televisión. Televisión ha sido se ha intentado en esa área que yo he visto cómo han desarrollado televisión. Otra vez, no solo se quedan en las cápsulas, han tratado de innovar con las partes de animación. El asunto es que se tenga algo que decir. Entonces, pero sí se ha experimentado y se han hecho cosas con animación, que es lo que tienes, es lo que los chavos están consumiendo, es lo que quieren ver. Es lo que hizo René Drucker. Lo que hizo el Dr. Drucker, eso se hacía ahí en la DGDC. Eran cápsulas. Ahí tendremos alguna plática respecto a contenidos, pero el medio creo que fue una buena elección, y la producción. El foro, no, bueno, las dosis de ciencia se pasaban por todo el sistema de radio y televisión del país. Incluso hubo una gestión con Metrobús, en el caso del DF, y estas cápsulas se ponían. Pero aparte de las cápsulas del doctor René Drucker también había, ¿cómo ves también Sí, gracias. Sí, ¿cómo ves en televisión? Con un alcance menor, porque esta producción estaba hecha para TV UNAM solamente. Ahí nos falta innovar también en crear un canal de YouTube propio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. ¿Cómo ves? Estamos tratando renovamos la página y asumo la parte que nos toca. ¿Cómo ves? Nos tardamos mucho en hacer una página web. Una página web que no tenga un buscador está muerta. Está muerta. ¿Y cómo era posible que la revista Cómo Ves, con más ahorita ya 181 números, no tuviera un buscador de artículos? Aquí entre nos, apenas el año pasado sacamos esta renovación. Y es impresionante ver las estadísticas de visitas. ¿Cómo ves? El año pasado, justo lo hicimos en diciembre del año pasado, las estadísticas eran bajísimas. Cuando cambiamos y pusimos el buscador, solo con el buscador, subieron muchísimo. Y estamos intentando buscar otra manera de... Estamos innovando también en publicaciones digitales. Ya acabamos de tener todavía no lo hemos presentado a toda la comunidad, apenas Elaine se va a enterar. Hicimos una publicación digital que va a tener, ahorita es plan en el sentido de que sí es un PDF, pero la propuesta artística es lo que le da la parte distinta. Pero también lo que queremos es hacer la historia de la divulgación de la ciencia en una publicación digital, pero con multimedios, interactivo. Ya estamos en ese proceso de recopilar información. Y bueno, mi pregunta es que trabajan con artículos. ¿Cómo le hacen, por ejemplo, cuando uno lee, no sé, alguna revista que te separa algo de opinión y algo de concepto científico? Digo, a mí me ha pasado que ves algo de opinión y te gustó, pero cuando ves el título no sé, algún título como desconocido para ti, como que ya no te llama la atención. O sea, ¿cómo se le hace para que eso interesante que viste en opinión también sea interesante para ti leerlo ya en algo aterrizado? Es un arte, para el periodismo es lo que llamamos cabecear. Cabecear es muy complicado, muy complicado. Por ahí dicen, hay estudios que se hicieron en comunicación pública de la ciencia, no es que digan, perdón, hay un sustento científico. Cuando un título, sobre todo en una sociedad como la nuestra, cuando un título o el nombre de un programa o el título de un artículo tiene ya per se la palabra ciencia o algún concepto complicado, tú le das la vuelta. Entonces, ahí es donde está la creatividad, justamente para poder atraer a tu público. Por ejemplo, el caso muy concreto en radio. Si yo te digo imagen en la ciencia y te digo por pura curiosidad, el título de un programa es imagen en la ciencia. Pero hay otro programa que se llamaba por pura curiosidad, ¿cuál elegirías? El juego de las palabras.
el juego de las palabras. Les voy a poner Somericid, quiero comentarles que ha sido muy interesante la página de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, que se ha preocupado por poner contenidos exclusivos para Internet. Hay un programa que se llama La Araña Patona. El caso para la araña. Es una frase muy común. Si tú otra vez aterrizas y no lo dejas arriba, sino que, ¿qué es eso de la araña patona? ¿No? Y si yo te pongo un programa, la ciencia diaria, si te pongo la ciencia diaria o la araña patona, tan sencillo, con versos y como ves, sin criticar y sin... insisto, es este asunto de jugar con las palabras. Tienes que saber tener un lenguaje, una cultura de lenguaje extensa para que puedas jugar. Y una manera empezar a hacer estos ejercicios es muy padre, con tu propia gente, con tu propia familia, empezar, bueno, si yo te digo la palabra ciencia, ¿qué viene a tu mente? O si te digo epigenética, ¿qué se imaginan con epigenética? Hay nadita. Pero es súper interesante. Pero en cambio en un artículo no puedes decir la epigenética. Que pero la pura palabra ciencia en tu programa de radio y televisión, la gente no lo ve. Por supuesto. Precisamente. Ya con eso ya les dijiste que puede ser aburrido o... No, y además, cuando pones a Beethoven de fondo, la rúbrica, o la famosísima, que además es súper usada, ¿no? Odisea 2001, para ciencia, Odisea 2001. Ya sabes que es de ciencia. ¿Por qué no apelamos a la expectativa? Que la gente tenga expectativas. Con la música, incluso con la música. Ayer hice un experimento, porque también, bueno, otra de como no tengo en la vida, me gusta. Doy clases en la Facultad de Química, en un proyecto muy interesante, que hicieron un cambio en el plan de estudios para que hubieran parejas de profesores, alguien de química y alguien de ciencias sociales. Así es como damos la clase de ciencia y sociedad, que es obligatoria para el primer semestre. Lo que intentamos, bueno, lo que hacemos siempre, a veces en mi pareja, es que los chicos se enfrenten con la comunicación pública de la ciencia, que empiecen a hacer sus pininos y que se empiecen a preocupar que si van a estudiar una carrera de ciencia, bueno, que también comuniquen lo que están haciendo. Entonces les pedimos un podcast. Fue muy interesante la creatividad que traen los chavos, pero hicimos un experimento, porque claro, a las 3 de la tarde, el examen final, o sea, ya se querían dormir y no habían comido. Los silencios en radio. Si tú empiezas, por ejemplo, con una música, la que quieran, pero le dejan medio segundo de silencio, la gente voltea. Porque no se espera un silencio en radio. Por ejemplo. Entonces vas armando tips pero en concreto, el lenguaje, tienes que saber tener una cultura de lenguaje para poder poner títulos, para poner nombres a los productos de divulgación. Sí. ¿Por qué le pusimos evolución, vida y tiempo? Bueno, a la exposición de evolución. Pues el contexto es un museo de ciencias. Quizás nos hubiéramos tomado la molestia de hacer un título un poco más atractivo, ¿no? Ahí el contexto era otro. Pero en cambio, insisto, si hay una opción radiofónica muy amplia, pues lo que quieres es que se queden en tu programa y que se vuelva un hábito. ¿Qué pasa? Sí, claro que tenemos audiencias, claro que tenemos personas que nos siguen. Ya, no importa si se llame Imagen en la Ciencia o se llame lo que quieran. El chiste es que ya tenemos una audiencia constante. El asunto es jalar a otros, porque nuestro público, nuestra audiencia sea más grande. Eso sería, ¿no? O creo que eso esperaríamos. El asunto de esperar a que nos den los espacios, pues yo creo que aquí nos podemos quedar un largo rato. Sí, claro que la gente está interesada, como nunca
después de casi 40 años de que esta profesión, más bien se está profesionalizando, estamos en este proceso de profesionalización de la divulgación, creo que ahora sí ya estamos en esta posición de que sí nos busquen los medios, de que sí nos inviten, de que sí, pero no nos podemos quedar ahí, y ahora hay que dar otro paso. La profesionalización también va muy sustentada en publicar. ¿Qué es eso de publicar? ¿Qué es eso de publicar? Que por lo menos cada uno de nosotros tengamos un blog. ¿Por qué? Porque si no contamos nuestras experiencias se quedan en eso. Y entonces otra vez se vuelven una anécdota de divulgación. Y este tipo de encuentros y este tipo de espacios son para eso, para que discutamos, para que generemos conocimiento en divulgación de la ciencia. El pastel es muy grande. Todavía hay mucho que hacer. El asunto es que no nos quedemos. Platicaba con el doctor Marco que él espera, y yo comparto, que este tipo de actividades, esta actividad genere una consolidación de la comunidad de divulgadores de este estado. Y que en lugar de que los dineros, la infraestructura se queden en grupos, se reparten el grupo y que los esfuerzos no sean aislados, que haya una estrategia. No es secreto para nadie, tampoco los tomadores de decisiones nos van a decir cómo hacer las cosas, porque a veces se basan desde la ignorancia. Pero entonces nuestro trabajo es generar como comunidad una estrategia. Y lo que espera, yo comparto y espero que así sea, que de aquí mañana salgan cosas muy concretas, proyectos muy concretos. Eso es lo que hace falta en la divulgación. En estas formas de divulgar, estas grandes posibilidades tienen que quedar registradas, sustentadas. No es solo por empirismo, ya hay un trabajo hecho, pero tiene que consolidarse. Antes de... yo ya me callo porque ahora quiero escucharlos. ¿Qué opinan? ¿Qué inquietudes tienen? ¿Qué retos? ¿A qué retos se han enfrentado? ¿Qué frustraciones? Me encantaría escuchar esa parte. Hola, soy Julieta Espinosa y me llamó mucho la atención ciertas palabras. Yo ahora estoy coordinando todo lo que es la difusión académica en la UNAM Campus Juriquilla. Tenemos una estrategia mediática con presupuesto cero. Esos son los puntos que me llaman la atención. Primero, todo lo que yo estoy haciendo es a través del periodismo científico. Y con el periodismo científico yo me apoyo en los divulgadores que hay en la universidad para poder nutrir los medios. Entonces, me gustaría conocer tu opinión acerca de si tú también compartieras la idea que yo tengo de que el dato y la información pudieran también formar parte de una estrategia de divulgación con ciertos contenidos en algunos medios. Caso específico, tenemos nosotros entrevistas de 3 minutos en radio comercial gratuitas. Ahí yo no puedo meterme por política editorial a decirle quiero hacer una cápsula con tal característica y yo te digo qué contenido. Me tengo que aguantar que el comunicador, en este caso, haga la entrevista al investigador y pues de modo, vamos a ver cómo viene su bagaje cultural o científico del conductor para ver cómo contesta el investigador. En este caso, sí se le dan las bases y todo, pero al final es su responsabilidad. Y la otra, me gustaría conocer tu opinión acerca del pago de medios para hacer proyectos de divulgación, no viéndolo como algo negativo, sino me gustaría conocer tu opinión al respecto. La primera parte, no estoy en contra del dato, porque además sería ahorcarme yo solita. En la revista, como ves, la sección que tengo es el grano. No es que esté mal el dato. El asunto es que solo el dato es lo que no está mal. Porque entonces estamos dando una idea errónea, insisto, de que la ciencia es eso, numeritos y datos curiosos. Porque además si tú metes en Google, escribes datos curiosos de ciencia, millones de páginas. Entonces, no está mal, pero tampoco que sea lo único. ¿Tienes un reto impresionante? Sí, pero tienes grandes herramientas. Uno,
que te apoyes en investigadores que están dispuestos. Aquí quisiera compartirles una idea que me gusta mucho, que comentamos varios divulgadores, Martín, Giselle, Lane, presente. No solo dejarle al investigador el trabajo de divulgar o comunicar, porque no necesariamente lo comentábamos, si tienen una responsabilidad, en este caso, con una institución pública, pero el que debe saber comunicar ciencia eres tú, no él. Entonces, hacen equipo, pero que no sea tu fuente única, que tú generes tus propios contenidos, que conviértelos de vez en cuando como una fuente a los investigadores, no como la única fuente, sino tú como generadora de contenidos. Y la segunda, a mí me cuesta mucho trabajo, y más cuando prácticamente toda mi vida he estado en la UNAM, esto de la parte de cobrar, de pagar, de esto de los dineros, cuando esto comparto que es una responsabilidad social la que tenemos. Entonces, si el mismo medio te está pidiendo y te está dispuesto a pagar, o tú estás dispuesto a pagar un espacio en un medio, hay que hacerlo. El asunto no es, otra vez, no está mal estar en la prensa, no está mal pagar un medio, es cómo lo estamos comunicando, nada más. No tengamos miedo a ir con López Dóriga, pero sí que esté bien claro qué queremos decir y cómo lo queremos decir. Ese es mi, no sé si queda completa. El periodismo de ciencia, nada más hago una acotación, esa es otra historia muy, ¿qué les puedo decir? Es deliciosa, es una dinámica muy diferente a la divulgación, pero sí creo, y no se vale hacer esta distinción, porque cuando haces periodismo también tienes que poner un toque de divulgación. Están peleados, porque todavía hay esa discusión, No, yo soy periodista de ciencia, yo divulgador no. Y entonces lo que hicimos para ya no seguir esta discusión fue decir, bueno, somos comunicadores de la ciencia. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias por la presentación, estuvo muy buena. Y dos cositas que quería decir por ahí, ¿no? Una de ellas es, bueno, yo me hice divulgador con divulgadores, o sea, tuve la fortuna de convivir con divulgadores pues, buenos. Sergio Guerrero, que es el ingeniero de la RAC, que siempre está con nosotros por aquí a lo que me dedico, y bueno, pues, creo que todos buenos maestros. A mí en lo particular se me hace muy grande el título de divulgador, y efectivamente yo es cuando me preguntan si les digo a mis amigos o los que me han visto por ahí, soy contador de historias de ciencias. O sea, a mí se me hace mucho más fácil. A veces es muy complicado, por lo que decía la compañera hace ratito, cómo hacerle para llamar la atención a la gente. Yo me dedico a lo que es la astronomía y nos ha ido muy bien porque las pláticas o las conferencias de astronomía pues son muy concurridas. Entonces, creo que lo único que me ha tocado a mí en lo particular es nada más preguntar a qué tipo de gente va dirigida y ya de ahí yo me desplazo, ¿no? Pero sí a veces es complicado saber cómo hacerlo. Una anécdota que tengo por ahí hace ya algunos años, en una ocasión dimos una plática, aquí tengo un compañero que a mi lado que también le tocó en esa ocasión ir a Universo, y dimos una plática y un compañero que en paz descanse, Jaime García Trejo, iba a dar una plática decía mi materia de aquel tiempo, y como que la suspendieron porque era un tema así como que muy complicado o muy difícil de entender, y lo cambiamos. Entonces, a partir de eso, bueno, aprendí, ¿no? En una ocasión di una plática que se llamaba, y el título no es mío, me lo fusilé y lo hice porque pues, es la divulgación, ¿no? De la revista de Cómo Ves. Entonces, había una plática por ahí que di que se llamaba Trajes Espaciales. Di esa plática y la di una sola vez y se perdió, inclusive no estuvo a punto de regresarla, pero no, por alguien más de divulgación le comentaba por ahí un chico que se llama Enrique Chávez, también está ahí con ustedes. ¿Sabes qué dice? Pues cámbiale, búscale. Y sí, con el tiempo yo estuve viéndole y vi ese artículo en Cómo Ves y se llamaba Alta Costura. Entonces cuando le puse alta costura nada más le cambié 2 imágenes, eran 24 diapositivas y
nada más 2 diapositivas cambié y le puse alta costura, y cuando se presentó la siguiente vez dijeron, bueno, ¿qué tiene que ver alta costura con astronomía? Pues créanme lo que fueron como unas, sin mentir, no menos de 12 conferencias con esa misma plática, y nada más porque se llamaba alta costura, era lo mismo. Entonces uno, bueno. Bueno, tú ya tienes de gane, que es astronomía, que es de los temas sabrosos y que caracteriza por lo menos 5 asistentes siempre tendrás. Epigenética, no sé si lleguemos a tanto, pero En la historia que estemos dando aquí, bueno, me da gusto que siempre se llena el auditorio, eso es lo que le llama a uno. uno, porque es eso, insisto, ya hay una audiencia que ya tienen cautivo, pero qué padre. Y eso es lo que llamamos, pónganse en el lugar del otro, pongámonos en el lugar del otro. ¿Sí? ¿Cómo nos gustaría que nos invitaran a una fiesta? Hicimos un experimento en el diplomado aquí, que me da risa y a la vez digo, híjole, qué fuerte. Hicimos también un ejercicio con redes sociales, y ese es otro medio muy particular para divulgar la ciencia. Era muy temprano, era el sábado, ¿verdad? Hicimos ese experimento en el sábado. Eran las 10 de la mañana. Dije, a ver, vamos a generar un tweet o una entrada a Facebook de divulgación científica. Ya se pusieron y se inspiraron los chicos. Nadie contestaba, nadie perdón por estos verbos, o por estas palabras que hemos hecho verbos, nadie retuiteaba nada. Hasta que hizo el experimento otra de las compañeras. Hay fiesta en la noche. Bueno. ¿Cómo lo comunicamos? Hay fiesta, por ejemplo, lo hubiéramos puesto, hay fiesta en la noche de las estrellas o la lluvia de estrellas, ¿no? ¿Cómo invitamos? ¿Cómo te invitan a la fiesta? Perdón. Sí. No importa, nos vamos a intentar. Mira, rápido. Mira, además de preguntar, uno como divulgador, seguro periodista, ¿cuál es mi público? Sí. Creo que también debería de haber ya la autocrítica, porque siempre la imagen del divulgador periodista, el pedantito, el saberlo todo, el sabiondo, y con esa estampa va por el mundo. Entonces, esa estampa también choca, la verdad. Y en el caso de lo escrito, de la divulgación escrita, pues sí, yo tengo mi público en los diarios locales de Querétaro, pero surprise, la sintaxis y hasta la ortografía vienen pésimas. Pero no los critiques porque, ¿cómo me criticas a mí? Si yo soy el periodista científico, ni te metas en internet. Yo creo que hay que acabar ya también con eso, ¿no? Que haya una autocrítica por parte de los periodistas científicos o divulgadores o como quieran llamarse. Claro, pues es que justo cuando nos preocupamos, cuando nosotros entendemos esto, es que ya estamos en el mismo nivel y no nos estamos poniendo arriba. Porque cuando entendemos que somos parte de esta comunidad, por eso es este asunto de si yo les digo, ¿quién ha leído a Bill Bryson? ¿Saben? ¿Han oído a este señor, Bill Bryson? ¿Han oído La breve historia de casi todo? Un libro que se llama La breve historia de casi todo. No se saben los del diplomado. Bueno, ¿qué pasa con eso? Bill Bryson vive, él es cronista de viajes. Y él dijo, a ver, yo ya me cansé de estos sabelotodos, de estos que me dicen que lo saben todo, yo quiero saber por mí. Y escribió uno de los libros, para mi gusto, más padres de divulgación científica, porque él se puso al mismo nivel, ni siquiera lo ves como el sabelotodo, sino se queda en este asunto de contar una historia como le hubiera gustado que le contaran la historia de la ciencia.
Entonces, yo creo que el momento en que hacemos esto, nos quitamos ya este mote de que somos los sabelotodos. Porque si otra vez, yo te quiero explicar cómo es el origen del universo. Algo que pasa, es bien interesante, les contaba de una experiencia. Otra vez, vamos a alguna comunidad y decido yo el tema. Te voy a hablar sobre nanotecnología, experiencia. Nos piden hacer el museo, conceptualizar el museo de Chiapas. Me toca estar en el equipo conceptual que va a ser la sala de tecnología. Pero tiene que entrar nanotecnología. Ay, por Dios. ¿Cómo le haces? Y no es desde el asunto de ¿cómo le voy a explicar a esa gente que no sabe? No. Es ¿cómo voy a hacer? Y te pones al nivel de ignorancia, porque es mi ignorancia la que está partiendo, y así fue mi ignorancia. ¿Qué hay de biotecnológico, de tecnológico en una vida cotidiana en una comunidad en Chiapas? Pues resulta que el pozol, por ejemplo, es un proceso biotecnológico. Pero entonces yo no es que yo lo sepa todo, yo no sabía nada de ese tema. Otra vez, al igual. Solo si te pones si tomas en cuenta esto es cuando te quitas estos motes de saberlo todo. ¿Alguien más? Una pregunta primero para ti. Sí. Fuera de los que conoces, porque veo que conoces, a los que no nos conoces, ¿cómo te imaginas que somos tu auditorio? O sea, ¿a quién te imaginas que estamos de auditorio de los que no nos conoces? Sí. Lo que tenemos, ahí dice claramente que hay un vínculo, lo veo porque es la temática, que les interesa la ciencia, el conocimiento científico. Yo no sé si son ustedes divulgadores. Ay, ya, qué bueno que toco el punto por eso. Ojo, si hay que creernos que sí eres divulgador, y dilo con orgullo. Porque esa es otra de las cosas que hace que no nos tomen en serio. Porque no lo creemos nosotros. Es una profesión. Entonces, el común de mi audiencia les interesa el conocimiento científico, la ciencia, la divulgación. Ese es mi común. Yo no sé si la hagan o no, si la han hecho o no, si han escrito artículos o no. El que estén aquí me da una pista de que les interesa algo de ciencia. ¿Sí? ¿O no? Ahí va la otra pregunta. Entonces, ya me respondiste la primera. La segunda, yo pertenezco a la Universidad Politécnica de Querétaro. Yo soy investigador. Yo conformo un cuerpo académico de gestión del conocimiento que está iniciando. Estamos en la intención de la transferencia del conocimiento, diferente un poco a la divulgación. ¿Cuál sería tu propuesta para una universidad pública no muy antigua, tiene 7 años, bueno, ya casi 8, más ya cumplió 8 años de la Universidad Politécnica de Querétaro, de quien debería ser el promotor? Digo, a mí me interesa muchísimo divulgar, el conocimiento, pero ¿cuál sería el contexto del motor que llevara a la divulgación? Porque a mí me interesa, a mí me gusta y yo lo hago con una ponencia, una conferencia, pero en la institución, ¿quién es el motor de divulgación? O surge de quien se puede, así como ahorita soy creo que la única, no sé si llega, no he llegado a mis compañeros, soy la única, ¿no? ¿Quién es el equipo mínimo sin recursos, sin nada? Hay una discusión muy interesante de quién debe hacer la divulgación. El primer paso es al que le guste. Segundo, y creo que ya hemos avanzado en eso, que padre, el que se esté preocupando por formarse, en este caso, el que tú estés aquí, ya dice algo. El grupo, hay personas, yo conozco estados, que son 5 personas las que hacen divulgación. El asunto, y lo comentábamos hace rato, la multidisciplina. Si alguien que sepa escribir, que puedes ser tú misma, te puedes preparar bien. Sí, sobre todo en una universidad es muy importante este personaje que conoce a la comunidad, porque
entonces ya sabe cómo conseguir la información. Sabe quién es la persona que puede dar una buena charla, pero quién puede ser tu fuente para generar tus propios contenidos. La característica es conocer a tu comunidad, qué está haciendo cada persona, quién sepa escribir y quién sepa escribir, quién esté aprendiendo a escribir, pero también que conozca de medios. No hay géneros periodísticos, ¿no? Porque... Depende si otra vez, es que yo no quisiera hacer esta división, pero hay que hacerla. Una cosa es el periodismo de ciencia, que tiene su afinidad a todo un sistema de géneros periodísticos, y otra cosa es la divulgación, en el sentido de los medios, en medios. Entonces, para eso tienes que conocer cómo funcionan los medios, el género. Sí, pero las bases vienen del periodismo, aunque tú hagas divulgación. No, por ahí va mi pregunta. Sergio diría que no. Sergio no, les aseguro, y yo lo he visto con mi jefe, que no es periodista de formación, cuando me dice, hazme una nota, y le enseño un artículo, para él es lo mismo nota que artículo. Entonces, y él puede hacer divulgación. Entonces, no, ojo, sí son profesiones diferentes, y no necesariamente un divulgador tiene que saber de periodismo. Esa era mi pregunta final, si a fuerza se necesitaba periodismo para hacer divulgación, porque yo hasta ahorita lo estoy confrontando, digamos, no venía en otro papel. Pero no con periodistas, ¿Qué te da? Por ejemplo, Sergio es un buen ejemplo. Sergio de Regules les recomiendo, lo puedes buscar en internet, ha escrito varios libros, pero Sergio de Regules es un caso particular. Sergio, y me lo ha dicho, así es que lo puedo repetir, se lo pueden decir y no pasa nada. Él el periodismo, no, pero es muy bueno escribir, ese es el chiste, lo que hace Sergio es saber usar el lenguaje. Es un excelente contador de historias. Entonces no es necesario. Ahora sí. Bueno, buenos días, gracias por la conferencia, y quiero contar un caso específico que es por el hecho de que estoy aquí. Yo acabo de terminar la carrera de Ciencias Ambientales en la UNAM en Morelia, y ahí hay un laboratorio de bioenergía. Ellos me pidieron que yo hiciera unos videos para que la gente se enterara de qué son las ecotecnologías. Entonces yo dije, sí, hago un video como he hecho en la carrera, y por eso me lo pidieron, ¿no? Entonces dije, bueno, ya me quiero titular, voy a utilizar eso para titularme. Entonces empecé a ver todo el régimen que se necesita para hacer un buen video de divulgación, y ahora mi problema es que se está peleando un poco con todo este asunto de elegir al público y no sé qué, con el hecho de todo lo que quieren los investigadores presentar en ese video, porque de repente, yo lo traduzco así, ya mi investigador quiere salvar el mundo con ese video, y yo decía, no, espérate, no, sí, es que quiero que diga qué es, que para todo el público, y que cualquiera lo entienda, que cualquiera tenga ganas, y que además enseñemos datos crudos, y que sí, voy a hacer un documento. No, pues, y ahora yo tengo un poco ese problema, porque estoy trabajando con él y con un comunicólogo. Entonces ahorita estoy tratando de hacer algo como interdisciplinario, pero sí me está costando mucho trabajo. Pero ahí no hay que perder quién te lo está pidiendo. Pero ahí es donde entra tu habilidad de poder llegar a un equilibrio. A ver, definamos para quién. Tú le has preguntado a él, en serio, a ver, tengo estas opciones, y así empieza poco a poco. Niños, adultos, amas de casa. ¿Para quién va? Casi te apuesto que para todos. Mire, fíjese que, y empiezas a caracterizar, mire, los niños hay que hacerlo muy dinámico, porque si no se nos van. A las amas de casa, pues sí, pero mire, la característica de este público es, y con este documental o con este video no me va a hacer sentido. También nos toca a nosotros ser humildes y aprender, pero también nos toca compartir. Hay una experiencia de tu parte. Algo sabes, ¿no? Algo te ha hecho 4 años, 5 años de haber estudiado una carrera. Entonces, tú tienes ya los elementos, doctor, mire, vamos a sentarnos. Es muy difícil sentarte, no voy a decir nombres, pero acaba de pasar. Este libro que les comento de ADN, bueno, sí, creo que me les había dicho de qué es.
Es sobre a los 60 años el descubrimiento de la estructura del ADN. Hicimos una serie de entrevistas con gente como el doctor Bolívar Zapata, como el doctor Luis Herrera Estrella, como Rosaura Ruiz, en fin, mucha gente. Intentamos que no fuera gente solo de la UNAM. Cuando se lo presentamos a cierta persona, pero es un tomador de decisión, se los diré. Javier Flores es el que coordina ese grupo, pues es un periodista, en este caso sí, es un periodista de más de 30 años de experiencia, pues algo sabe de periodismo. Cuando le presentamos el proyecto a esta persona, ¿y quién dice que ellos son los buenos? Pues nosotros. ¿Tú quién eres? Tú no eres especialista en genética. Necesito que esté el aval de un genetista. Pero si son entrevistas, es un género periodístico, esto sí lo sabemos nosotros y sabemos las fuentes. No, y no pasa. ¿Qué pasa ahí? Entonces tienes que armarte de habilidades, de estrategias. Bien, el periodismo está basado en esto. Nos dejó una tarea muy fuerte porque sí nos mandó a nuestra casita y a pensar cómo vamos a hacer para defender el proyecto sin que tenga, insistiendo que es una profesión, que estamos preparados. Y eso es lo que te está pasando. Buscar la manera de cómo convencerlo a él, y una manera puede ser caracterizando a tus públicos y aterrizarlo a él para que se ponga en el lugar de estas personas. Puede ser. Yo espero que funcione. No te garantizo, porque a veces sí todavía hay esta lucha, pero yo creo que tienes un buen inicio y un buen reto. Acá, allá atrás ya tienen preparados aquí. Muchas gracias por la plática. Quería hacer una reflexión y qué bueno que también contaron este caso porque está muy relacionado. Por lo general estoy rodeado constantemente de personas que se dedican a generar conocimiento y a difundir ese conocimiento sobre todo en revistas especializadas. Y lo que veo muy comúnmente es que se atrincheran porque tienen mucho trabajo, tienen 16 estudiantes, tienen NMI tutorales, llega que si CONACYT, que el SNI, que no sé qué, y muchos de ellos se quedan ahí en esa trinchera de laboratorio, de los grupos de trabajo, y cuando llegan personas a querer ligar ese conocimiento haciendo el ejercicio de la divulgación, ahí es cuando creo que la parte interdisciplinaria no cobra más relevancia y es central porque podemos nosotros divulgar, pero también es importante la difusión, o sea, tener una conexión con la difusión y con las personas que están implicadas en la difusión. Igual y no les podemos pedir a fuerzas que pues hagan divulgación a todas esas personas, pero teniendo el contacto y además teniendo apoyo, si no sabemos del tema, por ejemplo, tener el apoyo, pues eso nos puede dar muchas más herramientas. Y además yo conozco, incluyéndome, estaba antes muy confundido entre si difusión y divulgación es lo mismo, ¿no? De la ciencia, no sé si todos lo tengamos claro, ya estoy en ese proceso, pero creo que es importante, ¿no? Al menos también reflexionarlo y discutirlo. Me encanta cuando uno entra al diplomado de divulgación de la ciencia. Lo que te da el diplomado son herramientas para justamente crear, no es que crees tu propia definición, sino justamente que empieces a caracterizar y digas, esto no es divulgación, esto sí es divulgación. En la cuestión de la difusión, que es mucho más entre pares, un serio problema que hay dentro de los institutos, y lo comentábamos con el doctor, con Patti, lo hemos platicado también, que lo que sucede es que incluso no saben qué hace su compañero de al lado de figura.
no existe un proceso, y por eso, ¿cuál es tu nombre? Lidia Ortega. Lidia. Por eso el papel de Lidia va más allá, que no solo va a jugar un papel, un doble papel, que es hacia la sociedad, sino dentro de su instituto. Que eso no es trivial. Que por eso se crean, más allá de las áreas de vinculación en los institutos, se tienen que volver estos grupos los que puedan hacer una comunicación interna también. Y tienen que conocer qué están haciendo todos. Les voy a contar también otra experiencia. Hace 3 semanas empezamos a hacer un proyecto, todavía no se consolida, pero ahí vamos, con un instituto, con el Instituto de Geofísica de la UNAM. Y me dice fui a hacerle una entrevista a una doctora, dice, son las 12. Vente. Lo que hizo el director fue hacer los cafés de la ciencia, pero uno pensaría que los cafés de la ciencia son que vas a una cafetería y te dan una charla. No, lo que él hizo es que a todos los reúne, les ofrece café y galletas en el lobby del instituto, y por lo menos se reúnen a las 12 una vez a la semana. Parece trivial, pero lo que me llamó la atención, y es que la doctora ya lo vio como algo necesario. Dijo, sí quiero ir. Hoy toca café, te voy a presentar a varios investigadores. Pues también a nivel funcionó, porque ya conocí más gente. Pero estas estrategias que parecen triviales son súper importantes. El Instituto de Física tiene una sala maravillosa de café, por ejemplo. Es un lugar de reunión. Debe ser un lugar de reunión también. Entonces, estas estrategias también no hay que olvidar en los institutos, no solo es hacia afuera, hacia adentro. Buenas tardes, Mónica. Yo quiero hacer una reflexión muy rápida, porque hay una parte que muchas veces hemos olvidado de la divulgación, y es lo que correspondería al gobierno federal. El gobierno federal, vamos a que siempre informa, no divulga, y tiene mucho que divulgar. Y el problema con el gobierno federal es que es muy cuadrado. Es muy cuadrado para todos sus mecanismos de divulgación que tiene, porque siempre son los panfletitos donde aparece el promotor rural que va a la comunidad y es el que sabe y le enseña a los que no saben. Vamos, son esas caricaturas institucionales que te juro que ni a la gente de las comunidades les interesa leer un panfletito de esos. Y un caso bien específico que me tocó fue cuando iniciaba yo mis trabajos en el gobierno federal, fue en el Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana. ¿Sí? Fue muy curioso porque, pues de entrada, el logotipo del programa era la abejita con su cubetita de miel, y generalmente pintaban a la abeja africana como la abeja negrita con sus rayas amarillas, con el huesito en la cabeza y la lanza. Y la gente tenía la idea que la abeja africana era la negrita que andaba por todos lados, cuando para poder diferenciar una abeja africana de una europea era con un simple microscopio por tamaños de alas, por el tamaño de las celas que tenían en la colmena. Sí, yo me peleé mucho con la gente y les decía, es que estamos mal informando a la gente, estamos haciendo una divulgación muy mala. ¿Por qué? Porque la gente está deformando la información. ¿Y qué es lo que necesitamos? Quitar esas caricaturas y de enseñarle a la gente realmente qué es una abeja y cuáles son las funciones. Y tengo un tercio de mi vida trabajando en el gobierno federal, y te juro que es hasta cierto punto decepcionante el que no pueda haber una divulgación real de todo lo que se hace, y material hay, pero bastante. Cuando tenemos atrás, el gobierno federal maneja muchísima información. Yo me acabo de enterar, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes tenía la información del famoso Centro Virtual de Energías Renovables. ¿No?
Por ejemplo, yo creo que ha sido, independientemente como se llame, pero uno de los aciertos, y vamos a ver, estamos en observación. Resulta que la Secretaría de Energía convocó a investigadores de todo el país especializados en energías renovables. Fue una información que no se dio a conocer, pero los investigadores, varios de ellos, se preocupaban por darlo a conocer y manejaban cifras y demás. ¿Qué pasa con el gobierno federal? Que este no es su objetivo. Y a veces, yo creo que mucho de nuestra frustración como divulgadores es que tenemos que entender que hay un sistema que se vale romper y que ese es nuestro objetivo. Y es poco a poco. ¿Por qué no hacer alternas? Cosas alternas. Cosas alternas. Yo sé que es bien difícil y cuesta muchísimo trabajo. Pero insisto, Internet puede ser una muy buena para el área. ¿Dónde estás? Semarnat. Semarnat tiene espacios interesantes en Internet, que a lo mejor se pueden hacer pininos y toda esta información que se está quedando rezagada, que se está quedando en el cajón, se pueden hacer cosas. Tienes toda la razón también. Ojo cómo divulgamos, porque no se trata de ser payasos, sino de ser creativos. No somos los payasitos con nariz roja y hacemos malabares y pueden ser maneras. Big Man cumplió una función. Entendámoslo así, pero hay maneras, diferentes maneras. En el caso del gobierno federal, tiene que hacer su trabajo. Es muy difícil, claro que sí, es muy difícil, pero poquitas cosas. No quieras todo, poco a poco. Para que el chiste es no frustrarnos, porque, y no es tampoco tirar la toalla en la primera, sino, ¿y por qué no empiezas con una página personal? Ya me indican que tenemos que cortarle. Agradecemos mucho a Mónica Genis por su conferencia. Le hacemos entrega de su constancia. Muchas gracias por su participación. Por responder nuestra pregunta de periodismo. Presentó el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro.